Entonces les decía yo que pusiéramos mucha atención en esta parte que dice en el versículo 35, que decía o que dice: mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y en el versículo 45 dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. A esta piedra se refiere a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Hace referencia al reino de Cristo. Isaías se refiere al reino de Dios que será establecido en la tierra. Un reino que resultará en la paz universal con las naciones, transformando sus espadas en implementos agrícolas, azadones y hoces. No habrá necesidad de entrenar soldados para la guerra, no habrá necesidad de forjar armas. Al contrario, aquí dice que las armas que en esos tiempos se utilizaban iban a ser transformados en azadones y hoces. Dice Lucas 17, 20 y 21. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, la pregunta aquí sería: ¿cómo es esto si estamos hablando de un reino que va a durar 1000 años y donde va a reinar Cristo? Vamos a verlo poco a poquito, espero que quede claro. Una vez que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, creemos que Jesús reina en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cristo debe reinar primero en los corazones de los hombres antes de reinar sobre ellos. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Dios ama tanto al mundo que dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él está esperando para la evangelización de vastas poblaciones que nunca han oído el nombre de Jesús. La pregunta aquí es: ¿qué estamos haciendo nosotros con respecto a esto? ¿Cuánto interés tenemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo afuera de nuestra iglesia? ¿O somos de aquellos que vamos a la iglesia y digo, bueno, pues yo ya soy salvo y los demás no me interesan? Ahora es cuando está en nosotros tomar esta decisión y trabajar en la obra de Cristo. Dejar de pensar que no es nuestra responsabilidad, que es responsabilidad de otros, aun cuando así sea. Jesús nunca dijo, no es mi responsabilidad, ¿verdad? Es su responsabilidad. Ya están grandes para saber lo que hacen. Cada quien sabe lo que le conviene. Él nunca pensó así y nunca lo dijo así, sino todo lo contrario. Siempre tuvo el deseo de que todos se arrepintieran. Y aun cuando estaba en la cruz, nunca pronunció ninguna de estas frases. Lo único que dijo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto fue en Lucas 23:34. Solo por el esfuerzo unido del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos todos nosotros, es la iglesia. Cada uno forma una parte del cuerpo de Cristo. Y solamente por ese esfuerzo en conjunto, entonces el mundo creerá que Cristo es el Hijo de Dios. Juan 17:21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Fíjense bien, aún en la antigüedad, cuando Jesús ejercía su ministerio, sus seguidores les costaba trabajo entender el reino de Dios. Yo estoy seguro que muchos pues no sabían ni de qué les hablaba y se quedaban con dudas. Ellos pensaban y esperaban un imperio terrenal con grandes y fuertes ejércitos. Y al frente un líder implacable, sanguinario, fuerte, temeroso o temerario, y que terminara con sus enemigos. Y sin embargo llega nuestro Señor Jesucristo con un mensaje de amor, de paz, de reconciliación. Aún ni siquiera sus discípulos entendieron que el reino de Dios era más que una institución, un reinado o un gobierno físico, que era una estructura que no podían aprender con las facultades finitas del ser humano. Lucas 17, 20 y 21, ya lo vimos que dice, preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, y les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y decían, ¿cómo entre vosotros el reino de Dios? ¿Cómo entre nosotros el reino de Dios? Que hasta el mismo Juan el Bautista, a pesar de su enorme perspicacia espiritual, envió a alguno de sus discípulos a averiguar si Jesús era efectivamente el rey que habría de venir y al que había anunciado en el desierto. Y Jesús les dice a sus discípulos en Mateo 1:14, después de que Marcos 1:14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Al hablar del reino de Dios se habla principalmente de una acción divina que involucra a los súbditos del reino, a los hombres y a las mujeres que se someten a la voluntad de Dios en todas sus relaciones. El reino de Dios, pues, es una realidad que puede ser comprendida o entendida únicamente para los súbditos, los sumisos a Dios en Jesucristo. Es decir, nosotros tenemos que estar sujetos al reino de Dios, al reino de Cristo. Y es lo que a veces nos cuesta mucho trabajo, sujetarnos, porque a nadie nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer, cómo debemos comportarnos, mucho menos que nos digan nuestras verdades. Y a veces la palabra de Dios nos dice nuestras verdades como va. Y nos sentimos a veces agraviados y tratamos de torcer un poquito la palabra para que no la sintamos tan fuerte, pero la verdad es que tenemos que ser sumisos al reino de Dios. Entonces decíamos que tiene que contar con súbditos, pero estos súbditos del reino tienen que contar con ciertas características inherentes. Y esas características se detallan en el Sermón del Monte, en Mateo 5, del 1 al 16, lo que conocemos como las bienaventuranzas. Lean ustedes allí en casita y vayan analizando cada una de estas características y preguntémonos, ¿sí la tengo o no la tengo? Precisamente por ser de tales características, se conocerán por su estilo de vida individual y colectiva. Hay que recordar que el reino es la actividad de Dios y su gobierno, y en el logro de sus propósitos. Jesús habla del reino de tres maneras diferentes. Habla de un reino como ya existente en el pasado.
Vamos a regresar ahorita con Lucas 13:28.